Buenas noches, querido profesor, compañeros alumnos. A mí me corresponde explicar un poco acerca del ejercicio número 5, que está relacionado con el capítulo 9, que se titula Rotación de los cuerpos rígidos. Cuando hablamos de una rotación, nos tratamos de imaginar con respecto a los movimientos circulares que puede tener cualquier objeto. Y esos movimientos circulares, pues evidentemente nos van a conllevar a poder sacar lo que son las velocidades, porque conforme vaya teniendo ese movimiento circular, va a ir girando de una forma rápida y acelerada inclusive. Entonces todo va en relación a la velocidad angular y a la aceleración angular. Vamos a mostrar lo que es el ejercicio número 5, que es el que me corresponde. Como tenemos ahí, dice, el volante de una máquina de vapor gira a una velocidad angular constante de 156 revoluciones por minuto. Cuando se corta el vapor, el volante llega al reposo en 2,20 horas. Lo que necesitamos sacar o lo que nos pide el ejercicio es indicar el valor de la aceleración angular constante del volante. En la parte B, determinar la cantidad de revoluciones que da el volante previo a llegar al reposo. Y por último, lo que se nos pide es que se coloque una partícula a una distancia de 52,4 centímetros del eje de rotación en el volante. ¿Cuál será la aceleración lineal justo cuando el volante tiene una aceleración angular de 72,5 revoluciones por minuto? En la parte A, como decíamos, lo que ocupamos sería la aceleración angular. Para ello, pues tenemos ciertos datos. Tenemos el primero, que es el tiempo, que se nos decía 2,20 horas. También teníamos las revoluciones, que son 156. Este es un detalle que nosotros tenemos que cambiarlo a el sistema internacional correcto de medición de ellos. Las 2,2 horas los necesitamos en segundos, ¿verdad? Al pasarlo tenemos que son 7.920 segundos. Y las revoluciones las necesitamos en radianes sobre segundos, que en este caso, al convertirlo, tenemos 26,5 pi radianes. Para ello, la fórmula, al despejar lo que es la aceleración, tenemos esta fórmula. La aceleración va a ser igual a estos datos que tenemos aquí. Sustituyendo los datos, entonces vamos a tener que esa aceleración angular va a ser 26 pi sobre 5 entre 7.920 segundos. Y eso nos va a dar en la calculadora un total de 2,06 por 10 a la menos 3 radianes sobre segundos al cuadrado. Eso con respecto a la aceleración angular. Para lo que es la parte de B, donde se nos dice determina la cantidad de revoluciones que da el volante previo a llegar al reposo, ahí partimos de esta fórmula. Entonces, al tener esta fórmula necesitamos unos segundos antes de llegar a el inicial, que son 2,20 horas, ¿verdad? Porque es cuando él llega al reposo automáticamente. Partiendo de esos datos, tenemos que los dos posibles tiempos antes de llegar al reposo sería 7.884 segundos, y cuando llega al reposo los 7.920, ¿verdad? Sustituimos la fórmula correspondiente, donde tendríamos acá la aceleración angular que ya tenemos. Con base a esta misma fórmula, tendríamos aquí el dato que se sacó con respecto a las revoluciones, y aquí serían los dos tiempos. Despejamos la variable x, que es la que necesitamos para llegar al reposo. Al despejar la variable x con estos datos dados, entonces tenemos que antes de llegar al reposo va a tener 3,28 por 10 a la menos 3 pi. Eso sería antes de llegar al reposo. Luego pasamos al punto C. En el punto C se nos dice que lo que ocupamos es si se coloca una partícula a una distancia de 52,4 que está en centímetros, lo necesitamos pasar a metros. Con respecto al eje de rotación, ¿cuál va a ser la aceleración lineal? La fórmula que necesitamos es esta fórmula que está aquí, ¿verdad? La aceleración va a ser W por R. Pero pasando primero lo que es el radio, al convertirlo a metros tenemos de 0,524 metros. Y las revoluciones que ya nos dan, que son 72,5 revoluciones por minuto, de igual manera al hacer su conversión tenemos 7,56 radianes. Sustituyendo esos dos datos, automáticamente
tenemos aquí una multiplicación y tendríamos lo que es esa aceleración lineal de 3,98 metros sobre segundos al cuadrado. Y así sería como tendría la explicación del ejercicio número 5. Muchas gracias.